tiene que ver con el Espíritu Santo. Vamos a darle continuidad al tema que ayer nos compartió el líder. Y lo vamos a ver, la acción del Espíritu Santo, la vamos a ver en el libro de los Hechos. Te invito a que vamos allí. Libro de los Hechos, abre tu Biblia. Ojalá tengas tu Biblia personal, Y insisto nuevamente, ojalá que sea tu Biblia física, ¿no es cierto?, para que puedas en ella anotar, resaltar, reseñar, colorear. Ojalá que tu Biblia esté llena de resaltadores y colorines, porque efectivamente el Señor te habla a través de esa palabra, ¿no es cierto? Y cuando te llegue en tu lectura ese toque del Señor, regístralo ahí de una vez, ¿no es cierto? De una vez lo registras. Registras el pasaje, registras el pensamiento, registras la inspiración que el Señor te haya dado. En este caso, estamos con el libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a ver el actuar del Espíritu Santo. El actuar del Espíritu Santo es una condición absolutamente particular y especial. Vamos a ver por qué. Voy a leerlo y ustedes me siguen, por favor. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana. Voy a leerlo primero y después vamos a entrar en detalles. Piadoso, temeroso de Dios, él con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido oídas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a ver hasta allí. Ok, muy bien. Vamos a ver qué tenemos en esta narrativa del capítulo 10 de Hechos. Un detalle particular: el libro de Hechos, en su primera parte, habla mucho de Pedro. En su segunda parte habla mucho de Pablo. Es un libro escrito por uno de los apóstoles, realmente no apóstol, evangelistas, es Lucas. Lucas era compañero de Pablo en sus peregrinaciones y fundando iglesias por toda Asia Menor. Muy bien, entonces aquí tenemos al Espíritu Santo actuando en un hombre que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Cornelio. ¿Qué era Cornelio? Era un centurión. Ok. ¿Y qué es un centurión? Un soldado, un comandante, efectivamente un comandante. Era comandante de una centuria, ¿no es cierto? Y centuria era una compañía, era un grupo de hombres que conformaban una cohorte, que conformaban una legión. ¿Ve qué interesante esto? Romano, ¿no es cierto? Era del ejército romano, era un ejército invasor, ¿no es cierto? Y este hombre, Cornelio, era capitán, comandante, guerrero. Ellos ascendían por los logros en combate, pero además era un hombre de disciplina, porque tenía una centuria. Una centuria era una compañía formada por más o menos 80 soldados. ¿De acuerdo? Ese era Cornelio. Pero observen qué particular. Primero, ¿en dónde está? ¿En qué ciudad está? Efectivamente está en Cesarea. Cesarea Marítima era un puerto espectacular en la época, era un puerto espectacular. Cesarea era el nombre que le había puesto Herodes el Grande a ese puerto en honor al emperador César. Cesarea Marítima. Luego era un puerto magnífico.
¿no es cierto? Y allí había una compañía que se llamaba La Italiana, que era efectivamente parte de ese ejército. Ahí estaba su base, y esa compañía controlaba áreas de la región. Allí ubicamos entonces geográficamente a Cornelio, en Cesarea Marítima, un puerto que en ese entonces era espectacular. Allí él tiene esta particular visión. Observemos. Las características de Cornelio: era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Particular, ¿no es cierto? Particular que un soldado romano, comandante del ejército, tenga estas características, porque lo que uno siempre ve es como crueldad en el trato, ordinariez, ¿no es cierto?, torpeza. No, este hombre era un hombre particular. ¿Y saben por qué? Porque en esa época también había una clase de religiosos, si lo llamamos así, que eran llamados los temerosos de Dios, ¿no es cierto? Y siendo romano, conocía de Dios generalidades y actuaba de una manera muy correcta. Observe todo lo que hacía él: piadoso, temeroso de Dios, había oído hablar de Dios, sabía de Dios, tenía un comportamiento particular respecto de ese trato de Dios en su vida, a pesar de que él realmente no lo conocía, ¿no es cierto? No conocía de Jesús, de pronto habría oído hablar de él, pero sí hay un comportamiento particular aquí de Cornelio. Dice que además era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Identificamos entonces a Cornelio. Observe cómo sigue. Dice que vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a su casa y lo llamaba. Hora novena, ¿qué hora es? Nos recordamos, siendo hoy nuestro horario 24 horas, ¿cuál era esa hora novena? Las 3 de la tarde, particular también. A las 3 de la tarde lo visita el ángel. Dice que cuando el ángel entra a su casa, le dice: Cornelio. ¿Qué sucede, Señor?, dice Cornelio. Y entonces el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el llamado Pedro. El Espíritu Santo entonces ahora está actuando en la vida de Cornelio. Llega un ángel. Cornelio es un hombre de ejércitos, ha estado en batallas, ha sido hasta ese momento exitoso, porque además tiene su carrera militar, es centurión. Pero ve llegar ese ángel y dice que lo mira temeroso, ¿no es cierto? Y me imagino que la visión es una visión muy especial, muy particular, ¿no es cierto? Este le da una instrucción absolutamente clara. El Espíritu Santo le da un mensaje a través del ángel a Cornelio, es un mensaje absolutamente claro. No sé por dónde vamos avanzando en el... ¿No es cierto? Muy bien, ahí en la pantalla. Y sigo contando. Ok. Y le dice el ángel: envía hombres. Efectivamente, ese, como comandante militar, dice que envía hombres a buscar a un tal Simón allá en Jope, que vive con otro Simón curtidor particular. Aquí también hay dos Simones en la historia, ¿correcto? Porque Simón era un nombre muy común en ese entonces. Entonces había un Simón llamado Pedro y había un Simón llamado que era curtidor, en un puerto marítimo también llamado Jope, como unos
a unos 60 kilómetros al sur de Cesarea. No sé, pues Cesarea Marítima. Muy bien. Le dice, pues envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Reflexionemos un poco sobre esto. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, a través de un ángel, le da instrucciones claras. El Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón claramente. El Espíritu Santo desea que nosotros lo escuchemos. El Espíritu Santo quiere que tú aguces tu oído para que lo escuches. Ese sentir en tu corazón, ese llamar que puede suceder a veces en tu vida. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Además, el Espíritu Santo da instrucciones claras que tal vez no entendemos, pero nos habla claramente a nuestro corazón. Por eso cuando nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos ahora que empezar a buscar, y es parte de esta campaña que el líder Francisco adelanta en la iglesia, es que aprendamos a escuchar al Espíritu Santo, aún en medio del afán, aún en medio de la prisa, ¿no es cierto? Que aprendamos a oír al Espíritu Santo, que agucemos nuestro oído, porque Él anhela hablarte, Él quiere hablarte. En este caso, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? A Cornelio. Y Cornelio es un soldado romano, extranjero, militar, expansionista, ocupacionista, fuerte, guerrero. Ha tenido victorias en batallas. Y si ha tenido victorias en batallas, carga con las heridas de las batallas también. Ese es Cornelio. Pero sin embargo, el corazón de Cornelio, ¿cómo es? Temeroso de Dios. Particular eso. No lo pierdan. Temeroso de Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entonces en la vida de Cornelio, el extranjero, el guerrero ocupacionista? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en el corazón de Cornelio? Lo que está haciendo contigo, lo que hace con nosotros. Nos llama, nos pide, nos busca. ¿De acuerdo? Y aquí, efectivamente, Cornelio, al escuchar la orden, queda pendiente de cumplir con lo que el ángel le dice. Observen en el verso 7, dice que ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y los envió a Jope. Y después de haberles contado todo, salieron. ¿Ok? Entonces observamos que además Cornelio vive en su casa. Debe ser una casa de muy buen nivel, porque además tiene criados. Tiene criados. Y además hay un soldado que lo acompaña. Debe haber muchos, debe haber varios de estos temerosos de Dios. Y de seguro que Cornelio, con su ejemplo, también había ido moldeando a sus sirvientes, sus soldados cercanos y a su familia, a pesar de que no conocía a Dios, pero el Espíritu Santo está actuando allí. ¿De acuerdo? Qué interesante. Qué interesante, porque de esa misma manera, cuando nosotros no conocíamos a Dios, el Espíritu Santo ya estaba actuando en nuestras vidas. Y de seguro que recuerdas. De seguro que tienes recuerdos de esos comienzos, cuando el Espíritu Santo estaba hablándote en tu corazón, inquietándote en tu corazón, y tú yendo en la dirección que no era, porque así éramos. Yo iba a contracorriente, totalmente a contracorriente, y el Espíritu Santo ahí, con infinita paciencia, utilizando los medios, el entorno, las circunstancias, los momentos, los lugares, las personas, para llamarme, para llamarte. Muy bien, avancemos un poco más.
Dice que en el verso, vamos a pasar al verso 9, y dice así: al día siguiente de esta visión, un cielo, mientras estos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? El mediodía. Muy bien. La visión que tuvo Cornelio fue a las 3 de la tarde. Ahora hay una visión que tiene Pedro al mediodía. Bien, continuamos. Dice que él estaba allí y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Observa, vio el cielo abierto y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado por las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto sucedió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Otra visión, al día siguiente de la visión de Cornelio, esta vez al mediodía. Baja del cielo ese lienzo con todo tipo de animales, y una voz que le dice a Pedro: mata y come. Pedro es judío. Pedro viene guardando la ley y las tradiciones judías desde que nació. Había crecido ahí en Judea. Luego ellos, por la ley de Moisés, no podían comer cosas prohibidas o inmundas, como los llamaban. Pero realmente aquí el tema no tiene que ver con los alimentos. Realmente la visión no va en ese sentido. La visión va en otro sentido. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿De acuerdo? No lo llames común. Porque para los judíos, los gentiles eran comunes, inmundos. Esa era la cosmovisión de los judíos. Los extranjeros no tenían parte ahí, no tenían que hacer allí, los extranjeros. ¿De acuerdo? Y lógicamente, Cornelio era un extranjero, entre comillas. ¿Inmundo? Veamos, continuemos. Dice que esta visión le sucedió a él durante 3 veces. Y cuando sucede durante 3 veces, lo que quiere decir esto es que el Espíritu Santo está confirmando el tema. ¿De acuerdo? ¿Tienes dudas? No hay ninguna. 3 veces te ha dicho lo que debes hacer y no lo has hecho. Y contrasta con esa frase del Señor allá en la última cena, cuando Jesús, mirando a Judas ahí sentado en la mesa, mojando el plato, ¿no es cierto?, de vino, mojando el pan en el plato de vino, le dice el Señor a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y yo te invito a que tú acuñes esa frase en tu vida, porque es una frase del Señor, plena de sabiduría. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que quiere decir es: no dilates, no demores, no te hagas el loco. ¿De acuerdo? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces es allí donde uno le pide al Señor dirección: ayúdame a hacer esto que me tiene incómodo hace quién sabe cuánto tiempo. El Señor me incomodó a mí por 25 años.
25 años le estuve, voy a ser coloquial, mamando gallo al Señor. Hasta que por fin a los 25 años me dice, bueno, Héctor, ¿estamos o no estamos? ¿Vamos o no vamos? Y fue perentorio. Y me di cuenta que efectivamente había estado conmigo durante 25 años. ¿Cuánto tiempo necesita tu corazón para hacerle caso al Señor? Para hacerle caso a la voz de ese Espíritu Santo. Porque Él te anhela. Me esperó, tuvo paciencia, yo iba, yo venía, me asomaba, le hablaba, volvía y me iba, me hacía el loco, hacía lo que me convenía, hasta que al fin me dijo, ¿estamos o no estamos? La pregunta es esa, ¿estás o no estás? Porque el Espíritu Santo te anhela, el Espíritu Santo desea hablarte y tienes que escucharlo. Es la única manera como podemos avanzar en este mundo tan atribulado, con tantas cosas que hay. La dirección del Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué sucede aquí más adelante. Dice que Pedro, atónito, porque no entendía lo que sucedía, qué significaba esa visión, vamos al verso 17. He aquí que los hombres que habían venido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Venían caminando desde el día anterior, ¿de acuerdo? Porque la jornada era larga. Ir desde Cesarea Marítima hasta Jope era una caminata de por lo menos unos 60, 70 kilómetros. Y aquí están muy cerca. Y dice en el 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y aquí vuelve otra vez el Espíritu a hablar con claridad. El Espíritu nos habla. Lo que pasa es que a veces no oímos, no escuchamos. Y le dijo, le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Y en el verso 20, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y está clara la instrucción, absolutamente clara. Observemos que inclusive el Espíritu Santo le había dado la dirección donde vivía Pedro, donde estaba bajado Pedro, en la misión a Cornelio. Instrucciones claras. Y ahora le da instrucciones claras a Pedro y le dice, 3 hombres están a la puerta, ábreles. Y ve con ellos, no dudes en hacerlo. Y observen lo que dice aquí. Entonces, en el 21, Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y entonces estos hombres le dicen, Cornelio, el centurión, un varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y hay algo particular aquí, observen. En el verso 23 dice que entonces Pedro, haciéndoles entrar a la casa, los hospedó. Resalta ese detalle. Pedro recibe a los visitantes. ¿Quiénes venían? Eran siervos de Cornelio y además un soldado romano, y Pedro en la casa de Simón el curtidor los recibe, los hospeda. Pero además acordémonos que en la cosmovisión judía dejar entrar a un extranjero a su casa era prohibido, y entre más ortodoxos, más judíos era más delicado el detalle. Pedro les pudo haber dicho, ok, sí, muy bien, mire, ahí en la esquina, a la vuelta, hay un hospedaje, quédense ahí, yo me alisto y nos vemos mañana y salimos temprano. No, Pedro los hospeda, los recibe en su casa, en la casa de Simón el curtidor. ¿Qué significa esto? Significa que se están rompiendo paradigmas.
significa que el Espíritu Santo está actuando de una manera muy particular, porque el pueblo judío llevaba milenios cumpliendo la ley, cumpliendo las normas, cumpliendo la Torá, ¿no es cierto? Y uno de los aspectos que ellos veían ahí es que era prohibido siquiera entrar en la casa de un extranjero. ¿De acuerdo? Voy a hacer una mención particular. Cuando Jesús ha sido preso, lo llevan a la presencia de Pilatos. Él ha estado ya en la casa del sumo sacerdote, ¿no es cierto?, de Caifás, y ahora arrastran con él a la casa de Pilatos, allá donde tiene Pilatos su cuartel. Y Jesús entra efectivamente a la casa y tiene una conversación con Pilatos, pero los sacerdotes se han quedado afuera, no han entrado, porque estaba prohibido entrar por ley, porque si no se contaminaban, y ya venía la celebración de la Pascua, y descontaminarse de la Pascua tocaba 8 días de ritos de purificación. ¿Sí me explico? Jesús entra y se entrevista con Pilatos en unas condiciones durísimas, mientras los sacerdotes se quedaron afuera. Aquí Pedro acoge a estos y empieza a romperse el paradigma de milenios, en donde el Espíritu Santo le está diciendo a Pedro: Pedro, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Recíbelos y obedece, ve con ellos. ¿Estamos? Qué interesante el actuar del Espíritu Santo aquí, ¿sí? Dice entonces en el verso 24, veamos: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro le dijo: no, levántate, Cornelio, porque yo mismo también soy un hombre. Pero era el concepto de Cornelio, que había visto el ángel y que estaba tremendamente sorprendido por esa visión. ¿De acuerdo? Pero observen algo interesante. ¿Quiénes acompañan a Cornelio en su casa? ¿Quiénes? Ajá. Cuando entra Pedro a la casa de Cornelio, la casa está llena. Pedro se sorprende, y no está solamente Cornelio, está su familia, están sus siervos, están sus amigos más cercanos. ¿De dónde son ellos? Extranjeros, impuros. Y aquí el Espíritu Santo está acá. ¿Cómo actúa? Qué particular, qué interesante. Veamos aquí más adelante. Dice que el 25 voy a recibirlo. Pedro lo recibe en el 25, en el 26, ya lo vimos, el 27. Y dice que, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bien, aquí está sucediendo algo extraordinario, algo extraordinario. ¿Recuerdan a qué hora fue la visión de Cornelio? Ok. En la costumbre judía habían 2 reuniones rituales de sacrificio, uno en la mañana y otro en la tarde. Los judíos se reunían en su ritual, a pesar de que oraban repetidamente como 3 veces al día. Acordémonos que Pedro sube a orar, ¿a qué horas?
A las 12, correcto. Hay, en la mañana, a media mañana, hay una especial reunión, al mediodía oración y en la tarde nuevamente. La visión de Cornelio es a las 3 de la tarde. Ajá. ¿A qué horas murió el Señor? A las 3 de la tarde. Así es. Qué particular, ¿no es cierto? Como el moverse del Espíritu Santo de una manera que uno va descubriendo y se va sorprendiendo. Pero qué belleza, Señor, tu sabiduría, estos detalles que nos enamoran de ti. Efectivamente, sí. 3 de la tarde la visión, a esa hora fue que falleció, efectivamente. Ahora hablemos un poquito voy a hablar un poquito de Cornelio nuevamente, voy a hablar un poquito del centurión. Centurión, el jefe de una centuria. Bueno, suena centuria como a 100, pero no eran 100, realmente eran 80 hombres. Recordamos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, otros centuriones. ¿Se acuerdan de aquel que va delante del Señor para decirle, por favor, mi siervo está en casa padeciendo, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo? ¿Y qué le dijo el Señor al centurión? ¿Se acuerdan de ese pasaje? No he visto tanta fe en Israel como la que tenía ese extranjero, ese impuro. Y nosotros lo llamamos impuro. Aquí la cosa es, nosotros como cristianos que somos, llamamos impuros ¿a quiénes? ¿Verdad? ¿Llamamos? No podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo actúa en ti y actúa en él, actúa en ti y actúa en ella. No los llames impuros, no tienes derecho a hacerlo, porque tú también lo eras en su tiempo como lo fui yo, hasta que el Señor tuvo de mí misericordia. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Porque el Espíritu Santo es para todos, no hay acepción de personas. Por eso le muestra el lienzo lleno de animales a Pedro: mata y come. No hagas acepción. No hagamos acepción de personas por estatus, por color, por reeducación, porque tiene el diploma, porque no lo tiene, porque es chiquito, porque es grande, porque es blanco, porque no lo es. ¿Sí me explico? ¿Estamos claros? El mensaje es claro. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. No mires su parecer, mira lo que hay en su corazón. Eso nos dice el Señor. No mires su parecer, porque la belleza es vanidad. ¿Se acuerdan también lo que concluye Salomón? ¿De acuerdo? Ok, estamos. Está el Señor enseñándonos cosas bien particulares aquí. Muy bien. ¿Se acuerdan de el otro centurión a los pies del Señor cuando el Señor fallecía? ¿Se acuerdan de ese centurión? Hasta el nombre le tienen, Longinus o Longinus. Y que cuando vio que ya había fallecido, no le quebró las piernas, sino que lo atravesó con la lanza. Ese era un centurión. Otro centurión de nuestras historias en la Biblia. Y aquí tenemos a Cornelio. Y ahora Cornelio va a recibir la salvación. Es un hombre que actúa bien, es un hombre que hace las cosas bien, es un hombre que efectivamente busca hacer justicia, a pesar de que es de una nación invasora, a pesar de que es un extranjero, ¿no es cierto? Luego lo que nos está diciendo la Escritura es que el Espíritu Santo, Dios mismo, el Señor, no hace acepción porque eres de esta nación o de aquella, porque eres de esta nacionalidad o de otra. ¿Sí me explico? Porque eres colombiano, que porque tu pasaporte tiene no sé qué cosas, que no, que porque eres de Venezuela, que porque eres de cualquier parte del mundo. No hace excepción. El Señor, para todos, derrama
su bendición, su perdón, su espíritu. Y aquí por primera vez, después de 2500, 3000 años de historia que conocemos nosotros en la Biblia, se rompe ese paradigma. El Espíritu Santo le está diciendo a Pedro, a aquel a quien le dio las puertas del cielo, ¿se acuerdan las palabras del Señor? Cuando le dice, ¿no es cierto? Y tú, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Esa era la autoridad delegada por el Señor en Pedro. Y ahora Pedro iba a desatar esa cadena, iba a abrir esa puerta para que el Espíritu Santo también estuviera con los extranjeros, con los impíos. ¿Estamos? Veamos qué sigue diciendo. Dice, voy a leer a partir del verso 44 en adelante. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban allí y oían su discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se hubiese derramado el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? Lo mismo que sucedió en Pentecostés. Lo mismo que sucedió en Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Hola, aló. ¿Sí? Sí, cuando yo pregunto es porque yo sé que no lo voy a dejar dormir. No me pueden dormir. ¿Por qué pregunto tanto? Sí, efectivamente, en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y hubo de una manera absolutamente espectacular, ¿no es cierto? Como sopla el viento, como las llamas de fuego se reparten. Pero en ese entonces sucedió entre los judíos, entre los judíos. Y a pesar de que los extranjeros estaban allí, que habían venido de todas partes, los oían y se asombraban y se sorprendían y se burlaban. No faltó el que dijo que estaban borrachos, ¿no es cierto? Se levanta Pedro y echa el primer discurso de cómo el Espíritu Santo, llenándolo de gracia, recuerda las Escrituras y cómo Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Eso sucedió en Pentecostés. Bueno, aquí también, si ustedes leen el capítulo completo, aquí Pedro echa su segundo discurso. Efectivamente. Y ahora el Espíritu Santo se derrama sobre los extranjeros, nosotros también. Y por primera vez en la historia se rompe ese paradigma y las puertas son abiertas para que también al extranjero entre el Espíritu Santo y conozca las verdades del Señor. Observemos que sigue diciendo. Dice que los fieles de la circuncisión en el 45 que habían venido con Pedro se quedaron asombrados. Los que habían venido con Pedro, porque Pedro no se había venido solo con el soldado y los siervos. Pedro también se vino con los suyos, por si de pronto había algo que no sabía, pero no, resulta que Pedro lleva inclusive testigos para que ellos testifiquen lo que está sucediendo en la casa del extranjero, porque a partir de allí, para bendición de todos nosotros, el Espíritu Santo ha de derramarse en todos y cada corazón que, aunque no lo conozca, oiga esto, aunque no lo conozca, actúe bien. El Espíritu Santo llamaba a Cornelio, si bien no lo conocía, pero lo llamaba, lo atraía y así hizo el Espíritu Santo con nosotros. Y entonces ahora viene efectivamente el bautismo, el recibir el Espíritu Santo, el que entra a nuestra vida, a nuestro corazón, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, ¿no es cierto? Voy al 46. Dice que estos que venían con Pedro oían
que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y entonces mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Y recibieron al Espíritu Santo. Y recibimos al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a llegar para concluir, entonces. Dame la última diapositiva, Jorge, por favor. Vamos a Timoteo 2. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Lo resaltas? Voy a repetirlo. Porque esto es bueno, es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso dice en el verso 1, allí mismo, Pablo nos exhorta ante todo a que oremos, a que le roguemos, a que le hagamos las peticiones al Señor en acción de gracias por todos los hombres, por todos, sin acepción. Y que el Señor me perdone, porque hágame un favor. Dice que por los reyes, por los dignatarios, por los que están en eminencia, por tu jefe en tu oficina, en tu labor, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Inclina tu rostro allí un momentico. Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta porción de la enseñanza hoy, Señor. Gracias porque nos muestras efectivamente cómo fuiste de misericordioso con nosotros, Señor, en un tiempo. Porque a pesar de ser como éramos, esperaste con paciencia. Nos llamaste repetidamente, nos hablabas a nuestro oído, Señor, hasta que por fin logramos escuchar tu voz para obedecerte. Si acaso tú aún todavía dudas, así en esa actitud de corazón, pídele al Señor: Señor, muéstrame, háblame. Enséñame, Señor. Espíritu Santo, quiero abusar mi oído para oír tu palabra. Porque oír tu palabra trae amor. Y porque el amor echa fuera el temor. No dudes en oírlo. No dudes en seguirlo. Espíritu Santo, nuestro oído atento a ti. Enséñanos cómo hacer. ¿Qué debo hacer, Señor, para poderte escuchar? En medio de mi afán, en medio de mi presión, en medio de mis angustias, en medio de mis desvelos. Ayúdanos, Señor, a escucharte. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, de gozo, de paz,
de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Espíritu divino, aquí está tu iglesia. Todos y cada uno de ellos, Señor, representando además sus familias, padres unos, hijos otros, hermanos, amigos todos. Aquí estamos, Cristo Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de vida. A ti, honor, poder, gloria, alabanza y exaltación todos los días de nuestra vida, Señor. Los días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu en abundancia y profetizarán. Gracias te damos, Señor. Recibimos tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Llénanos, Señor. Ayúdanos, habilítanos para no impedir, Señor, tu avance, para entregarnos plenamente, Señor, porque cuando nos entregamos a ti, tenemos victoria en lo que quiera que hagamos, donde quiera que vamos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos y cada uno de tus hijos, de tus hijas aquí congregados, por sus familias. Desciende sobre sus casas, desciende sobre sus hijos, llena sus corazones, derrama, Señor, tu unción, tu misericordia, derrama tu perdón, tu paciencia. Ayúdanos, Señor, reconfórtanos. Estira tu dedo sanador, Señor, y toca cada corazón y sana, Dios de los cielos, toda dolencia, todo mal, todo pasado, toda duda, y que seas tú, Señor, nombrado, exaltado, glorificado por los siglos de los siglos. Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.